Los años de terror en el Perú dejaron muchas pérdidas humanas, entre ellas la muerte de 8 periodistas y un guía en Uchurajay. Uchurajay, una comunidad campesina ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la región sureña de Ayacucho. Los 8 periodistas partieron de Lima hacia Ayacucho para investigar la muerte de 7 integrantes de Sendero Luminoso en Huaychao, y el día 26 de enero de 1983, los hombres de prensa y su guía fueron las víctimas de una brutal masacre que hasta ahora no tiene responsables. Víctor y Jaime Tipa Sánchez son los autores de Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, un libro que después de 2 años de investigación ha podido recopilar más de 90 testimonios de testigos claves para desenlazar las dudas, mitos y leyendas que circulan en torno a la verdadera identidad de los autores del horrendo crimen. Es una historia que trata de recoger los momentos previos a la matanza de los periodistas, el momento preciso de la matanza y lo que ocurre posteriormente. También contextualizamos qué cosa era Uchurajay en aquel entonces, cómo se hacían las coberturas periodísticas en Huamanga, que estaba viviendo momentos de violencia política y social por aquel entonces. Entonces nuestra intención es esa, no solamente en todo caso es descubrir el hecho en sí, que obvio nos motiva o motivó parte de la investigación, sino conocer en su conjunto esta etapa de violencia que no solo ha marcado al gremio periodístico, sino a Ayacucho y en especial a esta comunidad de Uchurajay. Los hermanos Tipe recuerdan muy bien cuál era el escenario que vivían los periodistas durante la época de la violencia. Temas como la cobertura de los hechos y sus restricciones a la misma debido al conflicto interno y la disposición de los periodistas para el ejercicio de la profesión. La violencia empieza en Ayacucho en mayo de 1980 y atrae la atención de los periodistas nacionales y posteriormente los internacionales. Comienza a desarrollarse una serie de atentados y muchos enviados especiales viajan a la zona, se alojan en el Hotel Santa Rosa, que fue el cuartel general de todos los periodistas, tanto de Lima como de otras partes del país. Entonces, inicialmente no había mayor restricción para la cobertura de estos periodistas, podían viajar libremente por cualquier zona afectada por la violencia. Conforme fue avanzando la intensidad, fue agudizándose la ola de atentados, comenzaron a tener restricciones y a correr más peligro, tanto por los propios atentados como también por las restricciones que podía poner las fuerzas del orden. En ese momento los hinchis, que eran los encargados de combatir las oladas terroristas. Debido a las restricciones que el ejército peruano tenía en contra de la prensa, las informaciones que brindaban no eran creídas por la gran mayoría de periodistas que buscaron la forma de llegar hasta el lugar de los hechos. Ese era el contexto en el que surge la noticia de 7 senderistas muertos en Huaychao. Entonces, esa versión no fue creída, esa versión fue oficial, lo dio el jefe del Comando Político Militar en Ayacucho y los periodistas dijeron no puede ser. Una comunidad desorganizada, tan pequeña, no podía haber asesinado a 7 periodistas, entonces resolvieron organizar esta comisión, este viaje que iba a durar un par de días por lo menos por las alturas. La noticia generó no solo una conmoción en el país, sino una conmoción a nivel mundial. O sea, era un hecho inusual que 8 periodistas fallezcan el mismo día, en el mismo momento, haciendo una misma cobertura. Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, tiene la recopilación de casi 100 testimonios, 10 de ellos inéditos, los cuales han servido mucho en la búsqueda de la verdad.
Lo que hemos hecho con esta investigación es juntar todos estos elementos dispersos, aportar nuevos testimonios que nunca habían sido tomados, ingresar a la zona como no se había podido ingresar hace mucho tiempo. Los periodistas no entraban y no convivían con los comuneros de Uchurajay y no podían recoger información de primera mano. Como te digo, nosotros hemos entrevistado a todos los actores que han tenido algo que ver con la tragedia. Hemos hablado con militares, hemos hablado con los familiares de los deudos, hemos hablado con los campesinos que de alguna manera intervinieron en la tragedia o fueron testigos. Hemos hablado con uno de los vocales sobrevivientes que ventiló el juicio en Ayacucho. Hemos hablado con periodistas de la época, hemos hablado con miembros de la... Tratar de acercarse más a la verdad es uno de los principales objetivos del libro, que también quiere reivindicar a los comuneros acusados de haber asesinado a una serie de personajes participantes de los acontecimientos en la sierra. La comunidad también sufrió en carne propia, en la misma dimensión, la muerte de familias, de hijos, de madres, de padres, y sistemáticamente fue atacada hasta desaparecer, hasta ser un pueblo fantasma durante muchos años. Esta suerte de poner o de querer crear siempre que el dolor se ve solo desde Lima, como que lo sufrieron un solo sector, es generalmente lo que ha ocasionado esta suerte de un país, de un Perú oficial y otro Perú que no es oficial, ¿no? Entonces, esa mirada integral de acercamiento, de conciliación, pretendimos darle con la investigación. La mejor forma de no volver a cometer los errores del pasado es recordándolos y reflexionando sobre lo que no conoces. ¿Qué opinan los periodistas acerca de los partidos juveniles como Movadef o Patria Roja? Si nos ceñimos a lo que estamos viendo, a un grupo de estudiantes que vivan la lucha armada, que vivan las posturas de Movadef y de algunos grupos que tienen esa tendencia, evidentemente no saben lo que están diciendo. En el caso, por ejemplo, de Uchurajay, la gente que murió ahí, los 130 y tantos campesinos murieron, era una noticia muy poco conocida hasta hace unos 8 o 9 años, pero eso había ocurrido en la época del 80. Y así, casos como Uchurajay, hay otros a lo largo de los Andes peruanos. Entonces, esa gente, esos jóvenes que están siguiendo ellos, saben eso, deberían saberlo para saber a qué se están metiendo y el daño que van a causar si es que inician ese camino tan sangriento que emprendieron otros grupos en la época del 80. ¿Qué es lo que todo periodista y periodista de investigación debe tener y no olvidar nunca? Tiene que tener responsabilidad social, saber qué cosas se escribe, saber que lo que se escribe puede dañar a la gente o no, y saber que lo que se escribe también forma parte del bien colectivo. Eso inicialmente, para el periodista de investigación esto se duplica. El periodista de investigación no debe tener plazos fijos. Nosotros no tuvimos plazos fijos, nos demoramos 2 años y cuando vimos que ya habíamos agotado las fuentes, que ya no podíamos encontrar mayor información, recién decidimos publicarlo. Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, es un libro para grandes y chicos que podrá ser adquirido a partir del 22 de enero. Se puede adquirir vía internet, las ventas fundamentalmente se están haciendo por internet en la dirección www.ellibrodeuchurajay.com. Pueden ingresar ahí hay una parte del menú que dice ventas y tiene el precio de 50 soles, más un costo de envío si es que viven en provincias y en algunas partes alejadas de Lima metropolitana. Yo creo que en unas 3 o 4 horas pueden terminar el libro de 208 páginas. Sí, entonces, y bastante entendible porque se han utilizado y en la experiencia periodística que nosotros tenemos para tratar de que esto sea entendible para todo tipo de público. No solamente para los especialistas en terrorismo, en su versión, sino para cualquier joven, inclusive de primaria o de secundaria, que le guste la lectura y puedan leer eso, y creo que lo van a hacer con absoluta facilidad.